uno de los campos de la química que también es combinado con la electricidad. Específicamente vamos a hablar de las celdas galvánicas. Pero antes de eso, para hablar de ese tema, vamos a enunciar los trabajos de estos investigadores. John Frederick Daniel, ¿sí?, autor de la pila de Daniel, combinó el sulfato del zinc y el sulfato cúprico. Alessandro Volta, en lo que llamaremos voltaje o medir la FEM, fuerza electromagnética. Luigi Galvani, con su celda galvánica, él fue el que determinó que el cuerpo humano también puede ser una pila. George Simon Ohm, de la ley de Ohm, que combina voltaje, intensidad y resistencia. Los electroimanes de André-Marie Ampère por los amperios. Y los aportes de la electrólisis o electrólisis de Michael Faraday y las celdas de Faraday. Sin tanto preámbulo, empezamos. Celdas galvánicas. Recuerde que vimos el capítulo donde revisamos ecuaciones por el método redox u oxirreducción y el método ion-electrón. En ambos se da una transferencia de electrones. En el cambio, cuando hay transferencia de electrones, se da reacciones de oxirreducción y por ende también se produce corriente eléctrica. Recuerde, corriente eléctrica debido a los transporte de electrones. Los electrones y esas cargas que viajan a través de un conductor metálico se llama electricidad. Los electrodos que forman parte de las celdas galvánicas tiene que haber uno positivo llamado cátodo y uno negativo llamado ánodo. En el cátodo o en el polo positivo irán todas las cargas negativas. En el ánodo irán todas las cargas positivas de acuerdo a la ley de compensación de cargas. Para medir esta transferencia de electrones se utiliza un voltímetro, aquel que mide los voltios. ¡Wow! Pero medirá la fuerza electromotriz, la FEM, que llamaremos, y medimos en voltios. Para que en la reacción quede sellada y no haya escape de electrones, utilizamos un puente salino, que de preferencia se utiliza el cloruro de potasio, que es una sal neutra. Si hablamos de celdas galvánicas, son aquellas que producen una reacción espontánea. ¿Qué significa eso? Que el valor que obtengamos de la FEM debe ser mayor a 0. Y aquí producen electricidad. En cambio, las celdas electrolíticas, su FEM es menor a 0 y necesitan electricidad. Ejemplo, lo que llamamos aquí, la electrólisis. Y acá, una reacción de pilas. Aquí tenemos ya, en una parte muy didáctica, la explicación de la pila de Daniel. Entonces, oxidación durante el zinc en sulfato de zinc, y acá tenemos entonces el sulfato de cobre y cobre. Entonces se genera una reacción en el ánodo de oxidación y en el cátodo de reducción. Recuerden, el ánodo oxidación viene a ser pérdida de electrones y en el cátodo reducción, ganancia de electrones, ambos con 2 electrones de lado y lado. El puente salino de cloruro de potasio, ¿sí? Una representación de la pila. Aquí tenemos en el ánodo el zinc sólido, pasa a zinc más 2 y por ende hay una oxidación porque del 0 al 2 pierde 2 electrones. Esto se le hace una solución acuosa de 1 molar. Esto significa puente, estas dos rayitas aquí. Mientras el sulfato cúprico de más 2 pasa a cobre sólido, ganando 2 electrones. Esto se llama reducción. Un ejemplo de una celda electrolítica es la electrólisis del cloruro de sodio, que se lo hace a 800 grados centígrados. Y aquí tenemos el flujo de electrones. Este FEM, esta fuerza electromotriz, marcó 1.103 voltios para este tipo de pila. Y aquí está un poquito más claro. Tenemos al ánodo, al cátodo. En el ánodo hay oxidación y en el cátodo reducción, tal como vemos aquí, ¿sí? En la pila de Daniel.
marcando 1.103 voltios. Pero como luego realizaron otros experimentos para determinar cada reacción con su diferente porcentaje, o su diferente voltaje, o su diferente FEM, en la cual determinaron una unidad patrón. ¿Que cuál fue? Fue la pila de hidrógeno, el gas de hidrógeno, ¿sí?, suspendido con un hilo de platino. Determinaron la corriente, lógicamente una concentración 1 molar, que determinó en 0,00 voltios. Esto les llamaremos electrodo estándar. Entonces, del 0 para arriba tendríamos muchos reductores, del 0 para abajo muchos oxidantes. Incluí también la tabla de la página 71 del libro de Química 2. Aquí tenemos todos como puede decir, todas las reacciones que se pueden dar de acuerdo al voltaje, teniendo al elemento más reductor como el litio, y el elemento más oxidante, que no se ve lastimosamente, al flúor. El flúor es el elemento o es el agente más oxidante con 2.87 de FEM, mientras el más oxidante, más reductor, de 3.05 voltios en el caso del litio. ¿Sí? Entonces, tenemos la pila patrón. ¿Dónde estás, patrón, patrón, patrón? Sí, entonces de aquí nos fijamos. El número entre más se aleja del cero es mucho más pequeño si es negativo. Y de la pila patrón, entre más positivo es el número, es mucho más grande, haciendo que sea un agente más oxidativo, y el número negativo que sea más reductor. Ya en ejercicios nos daremos más cuenta. Actividad de la página 73. Escríbanme en comentarios para indicarles, meto una pizarra virtual, cómo se realizan cada uno de estos. Si usted puede realizarlo, también puede ver las páginas de las páginas 72. Las 71 también creo que tienen un dato de referencia. Una vez que hemos revisado electrólisis 1, ¿sí?, hemos terminado el video, ¿sí? No se olvidarán de comentar si desean, suscribirse, ya es opcional. Recuerden que los videos son solo motivos de ayuda, no es una especie de obligatoriedad ver los videos y hacer los deberes, pero les informo bastante un resumen de la clase. Muchas gracias, soy Darío Miranda. Y eso fue todo.